el ser humano tiende a tener una religión vacía, hueca, sin una experiencia vivida, sin una experiencia real con el Señor. Decíamos también que la redención es la obra de Cristo en un corazón que se entrega a Él. Es cuando el plan de Dios se lleva a cabo en el corazón del individuo y éste decide voluntariamente rendirse al señorío de Cristo Jesús. Por eso es que el aceptar a Cristo de manera forzada no funciona así. O el aceptar a Cristo de manera emotiva no funciona así. O el aceptar a Cristo en una circunstancia donde me vi en una dificultad, pero no hice un compromiso verdadero y permanente con el Señor. Esto solamente me llevará, hermanos, un par de semanas o meses en la iglesia y luego se me va a olvidar que tengo o que hice un voto con el Señor. Pero el plan de redención se lleva a cabo cuando nos entregamos al Señor. Cuando el individuo decide, o el cristiano o la persona decide rendirse totalmente, sin reserva alguna, al señorío de Cristo Jesús, donde no le dejamos nada al mundo, donde no dejamos una pequeña parte para que el enemigo trabaje en nosotros, sino entregamos todo nuestro ser al Señor, espíritu, alma y cuerpo, para el servicio de nuestro Dios. El tema que en esta mañana quiero compartir con ustedes le he titulado "De la redención a la manifestación". Vamos a irnos en esta cadena de la religión a la redención, y hoy voy a compartir este tema que le he titulado "De la redención a la manifestación". Buscaba en el diccionario la palabra manifestarse. La palabra manifestarse en sus términos más sencillos significa revelarse, significa develar, significa mostrarse públicamente. Eso significa manifestarse, significa revelarse o develarse. La palabra develar la utilizan cuando van cuando tienen un mural o una pintura escondida, ¿verdad? Y en los museos se maneja mucho eso. Cuando la gente ya está ahí, entonces lo que hacen es que develan la pintura o le hacen mueven la cortina y se puede, ¿verdad? Disfrutar de la pintura, de lo hermoso de aquel arte. Entonces esto significa la palabra manifestarse o manifestación. Manifestación es mostrar públicamente o revelarse en algo. Quisiera citar un momento brevemente la vida del apóstol Pablo. La vida de Pablo, hermanos, es un claro ejemplo de lo que es estar en religión, de lo que es estar viviendo una experiencia, la experiencia de la redención y luego la manifestación. Pablo, antes de llamarse Saulo, o antes que se llamaba Saulo, mejor dicho, era un hombre celoso de las costumbres. Dice la Biblia que era un hombre que había sido instruido en la ley de los fariseos. Un hombre, dice la palabra de Dios, que era fariseo de fariseos, un hombre celoso de la ley. Él decía conocer a Dios, él decía pelear por la causa del Señor. Por eso es que cuando Saulo de Tarso persigue a los cristianos, Saulo creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aquí hay algo importante que debemos entender nosotros, es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios y cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios, tenemos que identificar verdaderamente si estamos caminando en la voluntad del Señor. Así que Pablo, hermanos, Saulo de Tarso tomaba a los cristianos, los metía en la cárcel, los arrastraba públicamente, daba fe o daba su garantía o daba su voto para que mataran a los cristianos, y él decía: estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero el problema de Saulo es que tenía nada más un conocimiento acerca del Señor.
tenía un conocimiento. Saulo había oído acerca de Dios, pero no lo había experimentado. ¿Cuántos hemos oído acerca de Dios desde pequeño, verdad? Los que crecieron en la religión tradicional les enseñaron a persinarse, les enseñaron a rezar. Los que crecimos en otro tipo de religiones, verdad, recuerdo que mi abuela me ponía a orar y me decía: no, usted tiene que cruzar los brazos, me decía, porque si no el Señor no lo va a escuchar. Entonces yo tenía que cruzar los bracitos así y hacerle la cabeza para abajo, ¿verdad? Porque si no, hermano, el Señor no oía la oración. Eso era lo que a mí me enseñaron. Yo no sé de qué forma lo pusieron a orar a usted, ¿verdad? Pero el problema es que cuando no crecimos en la iglesia, por ejemplo, no crecimos en ese ambiente cristiano, entonces se nos enseñan cosas que están totalmente apartadas o lejos de lo que realmente es Dios. Entonces crecemos con un conocimiento y con una teoría acerca de Dios. Conocemos a Dios, pero desde el conocimiento. Saulo de Tarso tenía esto. Saulo había oído acerca de Dios, pero no lo había experimentado. Y hay algo en esta mañana que quiero que quede en el corazón de la iglesia. Mientras no experimentes a Dios en tu vida, en su manifestación, no podremos hablar con pasión acerca de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. No podemos hablar de propósito si no conocemos al Dios de los propósitos. Amén. Oh, yo voy a cumplir mi propósito en la vida. ¿De dónde viene el propósito? Viene del corazón de Dios. Así que lo que tenemos que hacer todos es accesar al corazón de Dios a través de la experiencia. De la experiencia. Es como cuando venimos a la iglesia y cantamos unos coros de los que normalmente ya no sabemos, ¿verdad? Esos coritos que cantábamos cuando de niños. Pero cantamos esos coros desde el conocimiento nada más. Desde el conocimiento. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. Pero cuando usted adora, cuando usted alaba al Señor conjunto con un ministerio de alabanza y está viviendo la alabanza, hermano, cuando usted sabe que la letra de ese canto tiene un contenido poderoso, usted lo vive, usted lo experimenta, Dios le impacta y transforma su corazón. ¿Ve usted cuál es la diferencia? Usted puede aplaudir aquí, usted puede hacer cuantas cosas. Es más, el amén es muy tradicional hoy en día. Usted le dice a alguien: Dios le bendiga, amén. Usted dice: ¿es cristiano? No, no es cristiano. El asunto es que se ha adoptado el lenguaje cristiano. Aleluya, amén. Oh, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. No, es cristiano, dice. No, y ahora hay una confusión bien fuerte. Porque ya usted no logra identificar quién verdaderamente es un cristiano activo, un cristiano, ¿cómo le puedo decir? Un cristiano que practica la escritura, un cristiano que vive para Dios, que sirve a Dios, entre una persona que simplemente se quedó ahí desde la teoría, desde el conocimiento. Por eso es que salimos vacíos de la iglesia muchas veces. Por eso es que la vida cristiana para mucha gente es aburrida. Para muchas personas la vida cristiana es monótona, es vacía, no tiene sentido. Para otros es una carga muy pesada como para poderla llevar como debe de ser. ¿Por qué? Porque vivimos, hermanos, o mejor dicho, conocemos a Dios desde el conocimiento. No, yo me encomiendo a Dios, dicen los abuelitos, ¿verdad? No, yo me encomiendo a Dios, dice. No, yo cuando salgo me encomiendo a Dios. Claro, desde el conocimiento acerca de que existe un Dios, pero no desde la experiencia acerca de quién verdaderamente es Dios en su esencia, en su carácter y en su manifestación. Yo creo que el deseo de Dios en esta mañana sigue siendo el mismo desde el principio. Sigue siendo de que el hombre lo experimente, de que el hombre lo conozca, de que nosotros podamos, iglesia, vivirlo, que podamos sentirlo, de que podamos conocerlo personalmente. Y no estoy hablando literal, no estoy hablando físicamente. Un día lo vamos a ver al Señor físicamente. Dice la Biblia que estaremos cara a cara con Él. Pero mientras estamos en esta tierra podemos vivir una experiencia personal con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores en su plenitud.
El pueblo de Israel, hermano, tenía temor de la presencia de Dios. Pero un día, hermanos, en cierta oportunidad dicen: no, vamos a aventarnos y vamos a ver, vamos a conocer a Dios así como lo conoce Moisés. Y dice que le pidieron al Señor que se manifestara. Y dice la Biblia que cuando comenzó, hermano, la presencia de Dios a acercarse al tabernáculo y empezó aquel pueblo a escuchar truenos, estruendos en aquel lugar, ellos sabían que era la gloria de Dios que estaba ahí, que estaba la presencia de Dios. Y le dijeron a Moisés: no, Moisés, nosotros nos vamos a quedar de este lado y tú ve y habla con Dios por nosotros. Es como cuando le dicen a usted: pastor, ¿será que usted puede orar por mí? Pero le dicen: ¿puede orar por mí? O sea, yo no voy a orar porque sé que Dios no me escucha. Yo no voy a orar porque sé que mi vida no anda en rectitud con el Señor. Pero ¿será que usted puede orar por mí? O sea, usted puede ir a Dios para que interceda por mí, porque yo ando más pando que la cola de un chancho. Así que usted puede orar por mí. Lo mismo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel dice: no. Cuando sintieron que la gloria de Dios podía matarlos, literalmente podían morir ellos, podían morir físicamente, porque hay una presencia, una gloria de Dios muy fuerte. Entonces le dijeron a Moisés: ve y ora a Dios por nosotros. Ve y preséntate a Dios por nosotros. Y Moisés fue, se expuso a la presencia de Dios. Dice la Biblia que cuando Moisés salía de la presencia de Dios, hermano, su rostro resplandecía. Tenía que cubrirse su rostro porque era resplandeciente. Había una impregnación, se impregnó en sus poros literalmente de la gloria del Señor. Pero tenemos la bendición a través de la redención hoy en día, de la redención, del plan redentor de Cristo. Usted y yo tenemos acceso a la presencia del Señor. Usted no va a estar de este lado diciendo: oren por mí. Usted no va a estar de este lado diciendo: voy a confesar pecados para ver si usted me los perdona. No, no, no. Usted se va personalmente, se pasa de este lado y usted dice: voy a estar delante de la presencia del Señor. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice su palabra, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, usted no está de este lado, usted pasa de manera directa a la presencia de Dios, a hablar con papá, a hablar con el Señor de tú a tú. Usted sabe quién es Dios. Dios es misericordioso, Dios es justo, Dios es un Dios lleno de amor. ¿Cuántos alaban al Señor en esta mañana? Así que usted no se esconde como Adán. Cuando Adán peca, dice la Biblia que se escondieron porque estaban desnudos. Y el Señor le dice: ¿dónde estás tú? No sabía el Señor dónde estaban ellos. Así como cuando jugábamos de niño a las escondidas, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaban? Dios le dice: no te escondas. Yo ya sé lo que pasó. Yo ya sé la tragedia, la desobediencia. Ustedes, yo ya la conozco. Ahora, dice el Señor, escúcheme esto, es poderoso esto, iglesia. Adán estaba de este lado escondido con Eva. Dice: no, escóndete porque ahí viene. Escóndete. Aquí no nos va a ver detrás de este arbusto. No nos va a ver. No, escóndete. Y dice el Señor: ¿dónde estás tú? Y ellos comienzan a salir, ¿verdad? Como cuando usted va sacando la nariz ahí. Ay, Dios, es que me va a matar. Es que el Señor es tan santo que me va a matar. Y se presentan delante del Señor. ¿Y sabe lo que hizo el Señor, hermanos? Ellos estaban cubiertos, dice la Biblia, de hojas de higuera, logrando esconder su desnudez, su pecado. Y dice el Señor: no son hojas de higuera. Voy a matar un animalito, voy a cubrirlos con pieles. Y eso significa redención. Significa están perdonados. La consecuencia la van a tener, sí, pero están perdonados. Ahora pueden acercarse a mí. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? O sea, usted y yo pecamos desde este lado y nos escondemos y huimos de la presencia de Dios. Gente que cuando peca se va de la iglesia porque tiene vergüenza con la iglesia, tiene vergüenza con Dios, tiene vergüenza de poderse presentar. Pero Dios te dice en esta mañana: no, que no te dé vergüenza. Salte de ahí, de ese lugar donde estás escondido,
y preséntate delante de mí, porque mi misericordia es grande, porque la sangre de mi Hijo Jesucristo te limpia de todo pecado. El plan de redención nos lleva justamente a recibir esa misericordia y esa gracia, pero tenemos que conocerlo a Él, tenemos que experimentarlo a Él en su manifestación. El testimonio, iglesia, desde el conocimiento no impacta ni convierte a nadie. El testimonio desde el conocimiento no impacta ni convierte a nadie. Como pastor lo conozco a Dios porque he escuchado acerca de Dios. Porque en la iglesia el pastor nos enseña cierta Biblia, ciertas historias bíblicas, ciertos mensajes, ciertas enseñanzas, pero no lo hemos experimentado. Yo le digo a los que nacieron en el Evangelio: experimenten a Dios. Experimenta a Dios también. Porque que hayas nacido en una iglesia, que hayas nacido en una cuna cristiana no te hace cristiano. Necesitas convertirte a Cristo. Mis hijos nacieron en el Evangelio, pero ellos necesitaron convertirse al Señor de corazón. Necesitaron conocer al Señor, experimentar a Dios personalmente, porque si no, hermano, nos pasa lo que Job dice en el capítulo 42, verso 2 y 6. Quiero que lo leamos, por favor. Job capítulo 42, verso 6. Job estaba, hermanos, ustedes saben que este hombre era un hombre que amaba a Dios. Era un hombre que tenía hasta cierto punto una experiencia con el Señor, pero Job tenía un problema, y es que todavía necesitaba dar un paso más. Y es el paso más que debemos de dar en esta mañana los que estamos hoy en su casa. Dice la Biblia, Job capítulo 42, ¿qué les dije? Versículo 2, versículo 2. Versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Óigame esto, por favor. Lo quiero poner en contexto en esta mañana. Job está diciendo esto cuando ya él había pasado, hermano, por todo el proceso que pasó. Él había pasado por todo lo que usted conoce de la historia de Job. A sus hijos habían muerto, se había quedado en pobreza, en miseria, estaba enfermo. Y después de todo esto, hermanos, Job, casi en la última parte de este libro, escribe lo siguiente. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Diga conmigo: ya sabe el Señor que estoy pensando, por si es que usted está pensando otra cosa. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no. ¿Cuántos están aquí? ¿Qué dice? Sí se mira, ¿verdad? Sí se mira bien. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Una cosa es hablar y otra cosa es experimentar. No, hermano, tengamos fe, hermano. La fe es poderosa. Cuando le toque a usted la prueba, me habla de fe primero. Hermano, cobardes que son ustedes que no tienen fe. Cuando le toque a usted, hermano, vivir la fe, usted hábleme de fe. Nadie puede, hermano, enseñar lo que no ha vivido. Nadie puede, ningún testimonio es tan poderoso y tan fuerte como cuando alguien ya lo experimentó. Y este hombre dice, hablaba cosas, hablaba tanto de Dios como muchos de nosotros. Hay gente, hermano, discúlpeme la palabra, hay gente tan religiosa que tienen que orar en un mall para comer en voz alta y hablen en lenguas por los alimentos. Oh, Señor, gracias por estos alimentos. Este pollo, Señor, que nos vamos a comer hoy, gracias. Nombre de Jesús. Todos los del mall se quedan así. No, tienen que saber que yo soy cristiano. Me doy a entender. Ojo, yo estoy diciendo que no hay que orar por la comida. Después lo van a dejar sin el pollo por andar orando así. Y yo hablaba cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Sigamos rápido, por favor. Oye, te ruego, le dice Job, hablaré, te preguntaré y tú
me enseñarás. Yo no sé en esta mañana, hermano, esto se llama experiencia. Yo quiero que usted le diga al final de este tiempo al Señor: Señor, yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero experimentarte, yo quiero vivirte. Versículo 6, por favor. Versículo 5. Versículo 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas, Saulo de Tarso había oído acerca de Dios. Claro, él había tenido, hermanos, el conocimiento acerca de la ley, porque era un hombre que conocía la ley, que era pegado a la ley, pero no tenía la experiencia. No me venga alguien diciendo: yo tengo teología, yo tengo Biblia, yo tengo... No, háblenme desde la experiencia, por favor. Háblenme desde la manifestación. Porque si usted ha sido redimido, tiene que haber manifestación. Si usted tiene religión, no puede haber manifestación. No puede haber, porque lo que se queda en teoría, se queda en conocimiento. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Verso 6. Y Job concluye de esta forma: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Está diciendo Job, está diciendo: conozco al Señor ahora sí lo conozco. Antes había escuchado de Él, ahora sí lo conozco. Yo quiero en esta mañana decirle a usted, iglesia: las manifestaciones de la redención son las señales o las marcas de nuestra conversión. Las manifestaciones de la redención son las marcas o las señales de nuestra conversión. ¿Qué significa esto, pastor? Que cuando hemos sido redimidos por el Señor, esta redención produce la conversión en nosotros a una nueva criatura en Jesucristo. Nadie puede entrar al cielo si no ha nacido de nuevo. Nadie puede entrar al cielo desde el conocimiento, desde la teoría. Nadie puede entrar al cielo. Ninguno, nadie. Ni el pastor, nadie puede entrar al cielo desde el conocimiento. Tenemos que experimentar a Dios. Tenemos que experimentar a Dios. Tenemos que dar el paso. ¿Qué le faltaba a Job? Le faltaba dar el paso hacia conocer personalmente al Señor. Cuando usted conozca a Dios desde la experiencia, no desde el conocimiento, sino desde la experiencia. Cuando usted conozca a Dios desde la experiencia, usted va a decir: qué rico es estar en Cristo, qué rico es gozarme en la presencia del Señor, qué rico es vivir para Dios. Qué delicioso es poder ir a la casa del Señor. Yo tengo nada más en esta mañana, dos cosas más que compartirle. Las manifestaciones de la redención, decíamos que son señales o las marcas de la conversión. ¿Cuáles son esas señales, pastor? Son muchas, pero yo solamente anoté dos. Número uno, cuando eres redimido, agradeces por todo lo que Cristo hizo en ti. ¿Cómo? Cuando somos redimidos, cuando hemos experimentado a Dios desde el plan de la cruz, desde lo que Cristo hizo por nosotros, hermano, tenemos un corazón agradecido que tiene por lo menos tres cosas. Número uno, le sigues. Número dos, le sirves. Y número tres, le adoras. Amén. ¿Cuándo es que soy agradecido? Cuando le sirvo. ¿Cuándo soy agradecido? Cuando le sigo. ¿Cuándo soy agradecido, pastor? Cuando le adoro. Anota esto en tu corazón si no tienes en qué anotar. El agradecimiento, iglesia, es la memoria del corazón. El agradecimiento es la memoria del corazón. Recuerdas lo que Dios hizo en ti. No olvides, dice el salmista 103. El salmo, 103. El salmista dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Yo quiero decirle algo en esta mañana: nada de lo que usted ha logrado, ni nada de lo que usted de donde usted salió, nada de lo que Dios ha hecho en su vida fue porque lo merecíamos. Nadie merece nada aquí. Nadie merece nada. Todo es por gracia, iglesia.
Hágale así aunque sea para saber que está aquí. Todo es por gracia, todo es por misericordia, todo es por su grande amor. Nada es porque lo merezcamos. Nosotros somos inmerecedores de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero el plan de redención, la manifestación de una persona, la marca pública de que alguien ha sido redimido por el Señor, es que esta persona sigue al Señor, sirve al Señor y adora a Dios en cualquier circunstancia. Porque el agradecimiento es la memoria del corazón. Cada vez que cada vez que el enemigo trae una tentación, cada vez que el enemigo me incita a volverme atrás, a abandonar al Señor, la memoria del corazón me dice: no debes hacerlo, no debes hacerlo. Recuerda el sacrificio de la cruz, recuerda dónde estabas, recuerda cuando estabas hundido en tus pecados, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda todo lo que Dios hizo por ti. Recuerda cuando llorabas en la iglesia, cuando experimentabas a Dios en su plenitud. Y dice el Señor: tienes que tener memoria de lo que yo he hecho por ti. No te olvides de lo que he hecho por ti. Porque si hay algo que duele en el corazón de Dios, es cuando nuestro corazón se vuelve ingrato, cuando nos volvemos malagradecidos con Dios. Agradece todo lo que Cristo hizo por ti. Dios nos perdonó, nos restauró. Pero hay algo que el Señor ponía en mi corazón mientras preparaba el sermón. En la restauración y en el perdón de nuestros pecados, Dios nos deja las cicatrices para que nos acordemos de lo que Él hizo por nosotros. Y no estoy hablando nada más de cicatrices físicas, estoy hablando de cicatrices adentro de nosotros, dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Él dice: Señor, cada vez que veas tus cicatrices te darás cuenta de dónde yo te saqué, de lo que yo hice por ti. Entonces yo te perdono, yo te restauro, yo te cambio de posición, te doy propósito, te doy destino, pero te dejo las cicatrices para que te acuerdes de lo que yo he hecho por ti, de todo lo que yo he hecho por ti. Amén. Entonces vemos a la cruz y vemos las manos del Mesías y vemos los clavos. Seguramente cuando lleguemos al cielo y veamos a Cristo, el Señor mostrará sus manos y dirá: estas son las marcas de mi victoria sobre el enemigo. Estas son las marcas, y enseñará su costado. Estas son las marcas de tu salvación, del precio que pagué por ti en la cruz del Calvario. Estas son las marcas. Te las mostrará, no para restregarlas en nuestra cara, sino para que sepamos muy bien el por qué estamos ahí, por qué estamos en el cielo ya, viendo al Maestro cara a cara. El endemoniado gadareno recibe su liberación y le dice al Señor: déjame seguirte. María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, estuvo, dice la Biblia, al servicio de la cruz permanentemente. Esta mujer sabía que había sido liberada por el Señor. El endemoniado gadareno sabía que había sido, hermano, atormentado por un tiempo, pero se encontró con el Señor y él le dijo: Señor, yo quiero ser agradecido, yo quiero seguirte. Yo quiero seguirte, Señor. Saulo de Tarso, hermanos, desde que conoció al Señor, le sirvió y deseaba con todo su corazón estar con Él. Por eso es que la frase famosa de ese versículo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, está hablando, no es por decirlo, hermano, no es una teoría, es que realmente este hombre anhelaba estar con el Señor. Este hombre sabía que cuando cerrara sus ojos en esta tierra, cuando su corazón dejara de latir, él sabía que abriría sus ojos para estar con el Señor y que allá sería mucho mejor todavía. Y dice Pablo: si tú no me llevas, entonces me quedo aquí para servirte.
Mientras esté aquí, Señor, yo voy a servirte, yo voy a seguirte, aunque me apedreen, aunque me vituperen, aunque me metan a la cárcel, no importa, yo voy a servirte. Esto se llama agradecimiento, porque agradeces por todo lo que Dios hizo por ti. Y la segunda señal, como una manifestación de la redención, es que esta persona experimenta gozo y paz en medio del conflicto. Pablo y Silas oraban y cantaban. Esteban, en medio de la ejecución, cuando estaba siendo ejecutado por sus enemigos, decía: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Dios Padre. El mundo dice que hay paz cuando no hay conflicto y cuando no hay guerra. Dios dice: hay paz en medio de la tormenta. Dios dice: hay paz en medio del conflicto. Cada año, iglesia, se publican miles de libros que hablan acerca de la felicidad. ¿Cómo ser feliz? 7 pasos para alcanzar la felicidad. Otro escribe y dice: no son 7, son 25 pasos para alcanzar la felicidad. Otro lo pone más fácil y dice: 3 pasos para ser feliz. Y se venden miles de libros porque la gente anda buscando esto. Porque la gente sabe que las cosas materiales no pueden llenar el vacío que hay en sus corazones. Porque la gente dice: si tuviera un carro del año sería feliz. Se compran el carro del año y no son felices. Si tan solamente tuviera la casa deseada sería feliz. Tú puedes tener una casa llena de lujos, pero vacía de la presencia de Dios no tiene sentido. Porque mejor es bocado seco y en paz que casa llena de provisiones y en contiendas. Si tan solamente me comprara el último celular de moda sería feliz, No, lo sacas de la tienda. El día que lo sacas, ese mismo día, en cuestión de horas, se te quitó la emoción. Porque miras a otro que ya no tiene el celular que decir, sino que tiene otro más nuevo y dice: ay, Dios mío, este está viejito ya. Lo acabas de comprar. Ni la agencia acepta un carro. Cuando alguien saca un carro de la agencia y, hermano, lo rueda una cuadra y lo devuelves otra vez, ya no vale lo mismo. No, ya le cuesta 20,000 pesos menos porque avanzó una cuadra. Entonces la gente se da cuenta de que nada nos hace felices. Nada nos hace felices. Está muriendo gente por esta pandemia, hermanos, que dejan millones y millones de lempiras. Alguien me decía: pastor, fulano de tal pagó 2 millones en X clínica para que le salvaran la vida. 2 millones pagó. No lo salvaron. No lo salvaron. Usted y yo podemos estar pelados, hermano. No hay acceso a una clínica privada para nosotros. Pero si usted tiene la gracia y tiene la misericordia y tiene el favor de Dios, eso vale, iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es de grande valor. Aleluya. Gozo en medio del conflicto. La única felicidad. Yo no te digo 20 pasos para ser feliz. Yo te digo 1 paso para ser feliz. Ve a Cristo Jesús. Ve a la cruz del Calvario. Reconoce al Jesucristo como tu Salvador. Y vas a ver que aunque hayan problemas, hay paz. Que aunque hayan problemas y hayan conflictos, hay gozo en medio de la tormenta. Hay paz en medio de la prueba. De cómo le hacen esos para gritar y cómo le hacen esos para ir a la iglesia. Y es que acaso no tienen problemas. Tenemos líos serios. En términos sureños, iglesia, tenemos más clavos que trefica. Los que son sureños tienen que entender eso. En el sur decimos: tenemos más clavos que trefica. El pastor no tiene problema, porque mire cómo se para para predicar y se mire que todo tranquilo, pastor.
Bueno, muchas veces me ha tocado subir aquí al altar a mí, y nos pasa a todos los que predicamos. Uno no quiere. Uno dice, ¿cómo voy a orar por la gente si mi estado emocional no está bien? Si tengo problemas en casa, si tengo problemas económicos, si tengo dificultades, tengo cargas en mi vida, ¿cómo yo voy a ir a ministrar al pueblo de esa forma? Y entonces, si yo no lo hago, vamos a esperar a que los ángeles vengan y lo hagan. Porque no hay un ser humano en esta tierra que no tenga problemas, que no tenga conflictos. Iglesia, todo el mundo los tiene. Pero ¿qué nos mueve? ¿Qué nos impulsa a servir a Dios, a predicar el evangelio, a ministrar a la gente? Nos impulsa, iglesia, nuestra confianza en el Dios Todopoderoso. Sabemos que dependemos de Él y no de nosotros mismos. Yo no dependo de mis fuerzas. Yo soy, hermanos, una persona imperfecta con muchos defectos, pero justificado por la gracia, justificado por la misericordia del Señor. Una vida que experimenta la redención manifiesta paz y gozo en medio del conflicto. Paz y gozo en medio del conflicto. Quiero decirte en esta mañana, el diablo buscará la manera de robar tu gozo y de robar tu paz. Si hay tesoros preciados que el Señor ha puesto en la vida de los creyentes, es el gozo y la paz. Porque cuando tienes gozo y paz, tienes contentamiento. Entonces el diablo busca estrategias para poderte robar el gozo y la paz, entre ellas el afán y la ansiedad. Cuando entras en afán, pierdes el gozo, porque nunca estás conforme. Nunca estás conforme. No tienes contentamiento. Entonces dice el diablo, eso es lo que quiero, que se afane trabajando. Ya no le queda tiempo de ir a la iglesia, no le queda tiempo de orar, peor de ayunar. No, eso es lo que quiero. Te roba la paz y te roba el gozo. ¿No les ha pasado a ustedes que van de la iglesia contentos, felices? El diablo los ve con una sonrisa de oreja a oreja. Cada vez que nos quitamos la mascarilla, ¿verdad? Se nos ve la sonrisa, hermano. Y dice el diablo, con que sonriente, ¿verdad? Vas a ver el tamalón que te voy a tener en la casa. Llega a la casa, hermano, híjole, un despelote y una situación ahí. Dice el diablo, seguí sonriendo, seguí gozoso, seguí con paz, a ver si es cierto. ¿A dónde aguantás? Y uno, hermano, a veces cae en la trampa del enemigo y le dice, me acabas de robar el único poquito de alegría que traía de la iglesia. Pastor, ministró paz y apenas logré agarrar un poquito nada más. Los demás hermanos se quedaron con el resto. Pero ya me la quitaste, ya me quitaste la paciencia. Se me olvida a partir de este momento que vengo de la iglesia. Empieza a tirar cosas ahí. El diablo dice, y comienza a aplaudir. Satanás dice, eso quería. Porque si tú no tienes paz y no tienes gozo, entonces eso es una manifestación del plan redentor de Cristo. Es una señal de que eres cristiana, de que eres cristiano, de que eres hijo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia con el mundo entero, que busca desesperadamente cosas materiales, que se afana, que se desespera, que entran en crisis una y otra vez. Si lloramos, sí, nos frustramos muchas veces, nos enojamos muchas veces, porque somos seres humanos. Pero tenemos que recordar que nos debemos al Señor y que Él ha puesto algo en nosotros que es fuerte, que es poderoso, y es al Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra debilidad. Usted dice, no puedo más, Señor, ya no puedo más. Y dice el Señor, es que no estás sola, es que no estás solo. He enviado a mi espíritu para que esté dentro de ti, para que te fortalezca, para que te guíe, para que te enseñe, para que te levante de tu circunstancia. Y usted se levanta como nuevo,
Después de haber estado tirado en el piso llorando en la presencia de Dios, usted se levanta de nuevo y dice: gloria al Señor, me siento diferente. Como el águila, tengo nuevamente ganas de remontar las alturas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque los que esperan en Jehová, dice su palabra, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.